En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. El profeta Jeremías anuncia al pueblo de Israel
quien se encuentra en el destierro, que pronto volverán a su tierra y hallarán salvación, liberación y esperanza en Cristo Jesús. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Segunda lectura. En esta lectura, el autor del libro de los Hebreos presenta a Jesús como sumo y eterno sacerdote, según el rango de Melquisedec, y su sacerdocio es mayor al de Aarón, la antigua ley. Escuchemos. Segunda lectura. Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecer también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Hermanos, observemos a este ciego que se llama Bartimeo. Está sentado al borde del camino pidiendo limosna. Y aquí ya en esta frase hay 4 características de Bartimeo. Y queremos verlas un poco más de cerca, que esas características pueden ayudarnos, tal vez, a identificarnos con Bartimeo o con alguno otro, porque esas 4 características representan también 4 diferentes personalidades. Pues el primero es el ciego. La primera característica: era ciego. La segunda, sentado. La tercera, al borde del camino. Y estaba gritando. A veces podemos poner ese gritando como primera, pero en fin, son esas 4 características: ciego, sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Eso es lo más importante, pidiendo limosna. ¿Quiénes son los ciegos? Los ciegos son los que ignoran la ley de Dios, la voluntad de Dios, que es la única luz. Los ciegos son también los que quiebran con la ley de Dios, los que desobedecen, los que actúan en contra, aunque la conocen, actúan en contra de la ley de Dios. Pues los que cometen los pecados grandes, mortales, que quiebran los mandamientos de Dios, también son los ciegos. Porque el pecado siempre sumerge el alma en la oscuridad, en las tinieblas. Y el pecado también obscurece no solamente los ojos, sino todos los sentidos del ser humano, los obscurece. El hombre se vuelve
tan ciego que ya no actúa ni siquiera con la luz de su razón, ni siquiera con esto. ¿Qué hablar de la luz de voluntad de Dios? Si no actúa ni siquiera con la luz de su razón, actúa con los impulsos ciegos de pasiones bajas. Eso, impulsos ciegos de pasiones bajas, porque está sumergido en la oscuridad del pecado o en la ignorancia de la ley de Dios. Esos son los ciegos, ¿verdad? Esa ceguedad bastante terrible, ceguedad que lleva a la muerte. Estaba sentado. ¿Qué quiere decir eso? Sentado, pues estaba inmóvil, no estaba moviéndose. Eso representa esas personalidades o esa gente que es indiferente para lo que es la vida espiritual, la vida verdadera, indiferente. La gente floja, perezosa espiritualmente, para lo que se trata de la vida verdadera. No les da la gana, no tienen ánimo, no sienten ese sabor de la vida de Dios. Son la gente que no es ni fría ni caliente, son la gente que vive en la mediocridad, que si practica es por la fuerza tal vez de la costumbre, o ni siquiera, de vez en cuando por algún folclore, por sentirse obligado. Esos son los sentados. Estaba al borde del camino, dice el Santo Evangelio. Al borde del camino. El camino es el Señor. Él mismo lo declaró, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Pero esa gente no le pertenece, está al borde del camino. Esa gente es como si fuera cristianos, pero no son cristianos. Como si fuera creyentes, pero no son creyentes. Como si fuera devotos y de Dios, pero no son de Dios. Al borde, quiere decir la gente que finge la fe, una fe fingida, una religión fingida, una vida paralela, ¿verdad? Al borde, para decirse a sí mismos o a otros que sí, caminamos ahí este camino, pero no, tienen su propio camino, ¿no? La vida no pertenece al Evangelio y el Evangelio no encuentra nada en sus vidas. Y la cuarta característica, pidiendo limosna. Estaba pidiendo limosna. Esos son la gente que tienen una alma como una lata vacía, una lata. Y en esta lata piden para que el mundo le ponga sus limosnas. Esa lata de esa alma vacía, ese corazón vacío. La gente que alimenta a sus hambres y a sus deseos con lo que les da el mundo. La gente que vive de lo mundano, Pues hoy en día, de una forma bastante sofisticada, vienen esas limosnas del mundo por medio de internet, por medio de smartphone, por medio de medios sociales, ¿verdad? La gente que ruega esos likes, la gente que sacia sus hambres
viendo las películas pornográficas, en fin. Todo eso es pedir esa limosna del mundo, recoger esa limosna en esa lata vacía de una alma vacía, alimentarse de lo que el mundo te tira, ¿verdad? Esas son 4 características de Bartimeo: ciego, sentado al borde del camino y pidiendo limosna. Esas 4 características, como he dicho, pueden también representar 4 diferentes personalidades. Ahora bien, hay también 4 actitudes de Bartimeo. A esas 4 características responden 4 actitudes del Bartimeo. La primera estaba gritando, esa es la primera. La segunda, que se levantó de un salto. La tercera, que tiró el manto al lado, el manto que tenía. Y la cuarta siguió a Jesús, siguió al Señor por el camino. ¿Qué tiene que suceder para que uno pueda gritar como gritaba Bartimeo? Lo que tiene que suceder es darse cuenta de la situación, darse cuenta, reconocer y aceptar que tal vez soy ciego, sumergido en esa oscuridad, en esas tinieblas de la muerte, porque no respeto la ley de Dios o porque la ignoro. Es darse cuenta que tal vez estoy sentado, pues perezoso en la vida espiritual, muy perezoso, muy mediocre, muy indiferente. Es darse cuenta que tal vez estoy al borde del camino. Quiere decir que estoy fingiendo de ser cristiano, pero en realidad no soy cristiano. Es darse cuenta que estoy recogiendo la limosna del mundo y alimentándome con lo que el mundo me tira, ¿verdad?, en esa lata de mi corazón. Cuando uno se da cuenta y cuando uno se realiza que, por Dios, pero este soy yo, ¿qué me pasa? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué soy yo? Entonces nace ese grito. Cuando uno se da cuenta, se espanta, ¿verdad? Se espanta y nace ese grito en el alma: Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y uno comienza a gritar por dentro, uno comienza a gritar cuando recibe la comunión, cuando entra a la iglesia, comienza a gritar en esas oraciones íntimas por la noche. Es entonces cuando nace ese grito. La segunda actitud de Bartimeo era que se levantó de un salto. ¿Qué tiene que suceder para que uno se levante? ¿Cuándo se levantó el Bartimeo? Cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús pronunció la palabra. Esa palabra de Jesús lo levantó. Es la misma palabra que ha sido pronunciada delante de la tumba de Lázaro. Y Lázaro tenía 3 días pudriéndose, ya olía, su cadáver olía, apestaba. Pero esa palabra del Salvador lo levantó. Y salió Lázaro, salió de la tumba. Es la misma palabra, de la misma boca, omnipotente y todopoderosa. La misma palabra ha sido pronunciada aquí. Esa palabra lo levantó de un salto a ese que estaba sentado y ciego, indiferente, sumergido en las tinieblas, ¿verdad? Pues eso tiene que suceder. Uno tiene que confrontar su vida con la palabra de Dios.
tiene que confrontar su vida con la palabra de Dios. Y cuando llega esa palabra de Dios y se refleja su vida delante de esa palabra de Dios y lo penetra con esa luz que no esconde nada, entonces le da esa fuerza. La palabra de Dios es la única fuerza que puede hacernos levantarnos. La tercera actitud, que se quitó el manto y lo tiró al lado, decía el Evangelio. ¿Y qué es ese manto? Ese manto para Bartimeo era todo lo que tenía prácticamente. Ese manto era su casa. Él se envolvía en ese manto, se escondía en ese manto. Ese era un escondite para Bartimeo. Ese manto para él era su calor, era su hogar, era su seguridad, era su vivir. Ahí vivía él, vivía en ese manto. Ese manto lo vemos en sentido negativo, por supuesto. Ese manto significa la mentalidad. Ese manto significan las costumbres corruptas, negativas. Ese manto puede significar también la modernidad de este mundo de hoy. Wi-Fi, Bluetooth, Snapchat, WhatsApp, Facebook, medias sociales. Todo eso es un manto. Ahí uno entra, ahí uno se esconde, ahí uno se envuelve en ese manto y ahí vive, ¿verdad? Envuelto en ese manto, pasando la vida allá. Es eso. Bartimeo quita por fin ese manto, que era su casa, su hogar, su calor, su seguridad. Lo quita, lo arranca de sí mismo y lo tira. Tirar quiere decir despreciar, ¿verdad? Lo tira al lado, lo desprecia. Ya no quieres más. Entonces la cuarta actitud de Bartimeo: sigue a Jesús por el camino. Por fin entra en el camino. Camino que es Evangelio, camino que es el Señor, y sigue a Jesús. Por fin plenamente cristiano. Ya ve, recupera la vista, ¿verdad? Ya no está sentado, camina. Ya no necesita la limosna del mundo, ¿verdad? Ya no al borde, sino adentro del camino, plenamente. Entonces, hermanos, esa escena sin duda puede ayudarnos y puede inspirarnos con esas 4 características y con estas 4 actitudes de Bartimeo. Nos ponemos de pie ahora, profesemos nuestra fe, credo.